estaba medio no sabía. Bueno, eh, digamos, el desarrollo de los trabajos prácticos ustedes tienen en el campus una guía, digamos, así, unos lineamientos que le va a permitir, en el caso de ustedes, hacer un nivel anteproyecto, llamamos proyecto, pero es a nivel de anteproyecto, de las instalaciones de los trabajos prácticos que consideramos que tienen que desarrollar. Entre ellos está las instalaciones sanitarias, que comprenden los desagües locales y pluviales. Hoy yo me voy a referir a los desagües cloacales particularmente y algo de los desagües pluviales. Entonces, ustedes van a encontrar en el campus de la materia los lineamientos, que es como el paso a paso para que se les facilite a ustedes un poco qué es, digamos, el desarrollo que es lo que pretendemos como docentes. Y después, bueno, cada grupo tiene asignado para el trabajo práctico número 1. Correcto. Bien. Bueno, además de los apuntes, tienen las clases teóricas, las normas, folletos técnicos, que son elementos que le va a servir a ustedes para, digamos, qué accesorio, cañería, material utilizar, ¿sí? Y, digamos, tienen el manual de técnica de dibujos de cómo plasmarlo en el plano, el formato IRA que corresponde y todo. Cada trabajo práctico tiene una fecha de vencimiento. Una vez que se venció y lo aprobó el docente, lo van a subir al campus para que quede como referencia. ¿Qué entendemos por proyecto? O en el caso nuestro va a ser un anteproyecto de instalaciones sanitarias, comprende los desagües sanitarios y la provisión de agua para un edificio. La primera parte del trabajo práctico número 1 comprende los desagües sanitarios, que son los efluentes cloacales y los efluentes pluviales, ¿sí? Bien, entonces dije que el trabajo práctico número 1 eran los efluentes sanitarios, el 2 era la provisión de agua sanitaria al edificio que le toca, y el detalle individual 1 y 2, que son las instalaciones sanitarias, ¿sí? La documentación que va a conformar el trabajo práctico va a consistir en una memoria técnica descriptiva del proyecto, que lo que va a decir es cuáles son materiales, de ubicación del edificio, todas las cuestiones que hacen a ese proyecto y las decisiones que ustedes adoptaron para determinadas soluciones, tanto a nivel planta tipo como planta baja, ¿sí? Después van a tener, además de los planos, el plano de arquitectura con la instalación dibujada y volcada como corresponde, algún detalle constructivo que sea de interés, que va a señalar el docente, a los efectos de que ustedes visualicen claramente en escala 1 en 10 o en cada 1 en 20, según pida el docente, cuál es, digamos, ese detalle de la instalación que quieren ver. También componen la referencia de las normas y la bibliografía que adoptaron, ¿sí? O que vieron. Bien. Básicamente, entonces, el trabajo práctico número 1 comprende esto que estamos hablando, las instalaciones de desagüe sanitario, locales y pluviales, y la idea es fijar los conceptos, si quieren, hay un apunte y la bibliografía que trata el tema.
el apunte está hecho por el ingeniero Martín Di Marco y Mariana González. Y los datos de los trabajos prácticos a desarrollar, en general, es el número de plano, bajar el archivo del campo, localidad, es decir, el docente va a decir en qué lugar del país se encuentra ese edificio, y el nivel, en este caso, de tapada de la conexión domiciliaria para que ustedes puedan descargar, digamos, los efluentes sanitarios del edificio a la colectora. Así vamos a trabajar con el sistema dinámico, ¿eh? No vamos a estar entrando a zona rural o suburbana. Bien, entonces el trabajo práctico tendrá una carátula, el título del proyecto o anteproyecto que están desarrollando, el número de trabajo práctico, número de grupo, importante, nombres y número de padrón del grupo, docente a cargo, año y cuatrimestre de cursada. En estas condiciones, con toda la documentación, la van a subir al campo, ¿sí? Bien. Importante, para que nos entendamos, las instalaciones deben identificarse según la normativa reglamentaria vigente, si los colores, abreviaturas y signos convencionales que, de acuerdo a lo que se le dijo y está en los reglamentos técnicos del Código de Edificación, que es el reglamento de instalaciones domiciliarias de obras sanitarias, ¿sí? Siempre van a ver que son el desarrollo en planta y en corte del edificio. Cuando hablamos de normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales, nos referimos concretamente a lo que tenemos en la norma volcada hoy en el reglamento técnico del Código de Edificación. Es decir, el sistema primario desarrollarlo en color vermellón, secundario sepia, amarillo para desagüe pluvial, verde ventilaciones, agua fría y agua caliente, azul y carmín. Y bueno, después también la numeración, la nomenclatura del plano es tipo estructural. Si de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, enumero, digamos, los caños de descarga de ventilación, las bajadas, lo que sea, todos los elementos que necesito numerar para identificar correctamente la instalación. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ustedes aparecen acá en pantalla un desarrollo de una planta baja, ¿sí? Donde están la cañería principal, que les recuerdo que es aquella que recorre toda la planta baja y recibe los desagües de los núcleos sanitarios de la planta baja y los núcleos verticales, ¿sí? No solamente ustedes van a tener que desarrollar el proyecto a nivel sistema primario y secundario, sino que es importante destacar aquellos elementos que yo necesito para el mantenimiento de la instalación. Recuerden ustedes que es una instalación que tiene carácter obstructiva, o sea que puede producir obstrucciones debido a la materia orgánica en descomposición que está circulando por esas cañerías, ¿sí? Entonces, tenemos, recuerdo, un acceso, si esta es la línea municipal, antes de los 10 metros tengo que tener algún acceso. Mi opinión, recomiendo que ese acceso, en lo posible, sea una cámara de inspección, ¿sí? Porque me permite ingresar a la misma y producir la limpieza en las distintas llegadas de cañería hacia un lado hacia otro, en los 15 metros. El otro elemento a tener en cuenta es en la bajada el acceso a 60 centímetros que tiene que estar, digamos, accesible para poder desobstruir el caño de descarga de ventilación. Después, bueno, tener en cuenta si una pileta de piso es primaria o secundaria, boca de acceso, los elementos que vamos a ver. Podemos señalarlo como está, digamos, en este planito, o directamente lo más cómodo, porque después con el
completa con el material, sino llevarlo en una forma más clara a un costado del plano. Bien. Eso es la planta. Ahora yo quiero hacer el corte de mi instalación. El corte de mi instalación, mi opinión, sugerencia, es que queda mucho más limpio con un corte esquemático. Es decir, yo voy a poner cada una de los caños de descarga de ventilación, cada cañería de caño de lluvia, en forma separada, con la nomenclatura como corresponde, hasta dónde llega, es un corte esquemático. Digamos, yo lo veo de esta manera y así tengo asegurado los desvíos, las ventilaciones, la ventilación subsidiaria, todos los elementos claramente están desarrollados acá, como por ejemplo pueden ver ustedes el desarrollo de un pozo de bombeo cloacal, ¿sí? A dónde sube, todo el tema. Esto, digamos, resulta un poco más claro. También puede hacerse el corte en el edificio, que es lo común que ustedes van a ver, para edificios simples y qué sé yo, no resulta dificultoso, pero se dan cuenta que es un tanto engorroso ver claramente todas las cañerías, ¿sí? Las cañerías que se marcan acá son todas las bajadas, tanto de pluvial, de cloacal, corrida, no es un corte, digamos, real, es un corte visual de la instalación, ¿sí? Entonces, acá tienen que figurar todos los caños de descarga de ventilación, las bajadas de pluvial, todos los elementos. Tiene otro impacto respecto a esto, pero bueno, es un poco más difícil a veces de comprender. La elección está en parte de ustedes o los que les pida el docente. Bien. Vamos a, mediante un ejemplo sencillo, empezar a mi plano de arquitectura. Vamos a tomar un núcleo sanitario, sencillo, simple, consta de una cocina, con una pileta de cocina, que acá está señalado en bermellón, pero la pileta de cocina es secundaria, o sea, tendría que estar en sepia. Después tenemos un baño, un inodoro a pedestal, un bidet, una bañera y una pileta de lavar, ¿sí? Tenemos la ventilación reglamentaria del baño para que ventile, y estas son mis condiciones. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es desarrollar este proyecto. Entonces yo siempre digo, ¿cuál es mi conflicto principal de estos artefactos que yo señalé? Evidentemente, mi conflicto mayor es el que genera aguas negras, como es el inodoro, ¿sí? Entonces, el primero que tengo que tratar de desaguar directo para no tener problemas en mi instalación es el inodoro. El otro artefacto que es conflictivo es la pileta de cocina, porque la pileta de cocina lo que hace es desaguar grasas, agua caliente con grasas, y mientras corre por las cañerías se enfría y se adhiere a las paredes. Entonces, vamos a comenzar tratando de desarrollar el inodoro. Yo, para desaguar o eliminar las aguas del inodoro, tengo un codo. En codo queda la cañería. Entonces, si tengo el codo, lo directo es lo más cercano posible a un pleno que está dibujado en el plano. No sé si es el más conveniente. Evidentemente me encuentro físicamente imposibilitado porque tengo esta ventilación. Pero además puedo tener vigas, puedo tener columnas, etc. ¿Sí? Entonces, como este no es el elemento directo, voy a buscar otros elementos posibles dentro de este departamento. ¿Sí? No te escuché. Bueno, continúo entonces.
Uno de los lugares, ponerlo Raúl, junto a... perdón, ¿me escuchan? Se está por cortar la reunión. Volvemos a hacer una reunión. Ahora, cuando se termine esta, intenten volver a ingresar a esta reunión, si no, creamos otra, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, entonces, uno de los lugares, poner una mocheta acá, con lo cual tengo la bañera en conflicto. Y si no, digamos, en el placar, otra mocheta. La otra alternativa posible y que es conveniente en este caso es con una curva 45, total el tramo es corto, crear un caño de descarga y ventilación en ese lugar. ¿Sí? Bien. Acá está desarrollado el proyecto, están puestos los artefactos, inodoro pedestal, bidet, bañera, lavatorio, pileta de cocina. ¿Sí? La pileta de cocina, dijimos que es secundario, descarga que siempre el horizontal sea de 60 o 63 según el material. O sea, si es plástico, 63, 64. ¿Sí? Y si es plomo, será 60. Bien. También es conveniente tener un acceso. Como yo voy por contrapiso o puedo ir suspendido, sigo con 60, que no es lo más conveniente es poner una boca de acceso y salir con 100, pero hay que ver cómo ingreso a mi descarga de inodoro. Entonces con 60 yo me garantizo desaguar al codo del desagüe de inodoro y no tengo ningún problema. ¿Sí? Cañería entonces, ramal acceso, en este caso polipropileno, entra de 60 y sale de 60. Si fuera boca de acceso, entraría con 60 y saldría con 100. Bien. Después lo que nos queda solucionar es el tema de todos los artefactos secundarios. La pileta del lavatorio, la bañera y el bidet. Como son secundarios, es decir, son aguas grises, van a desaguar una pileta de piso que es secundaria y esta pileta de piso ingresará por una de las entradas de ese codo y descargará. Básicamente es conceptualmente, digamos, el desarrollo de algo que puede llegar a ser típico en la cuestión de ustedes. Bien. Evidentemente también voy a tener que nomenclarlo, poner todos estos elementos en forma lo más clara posible para que pueda identificarse. Incluso puedo poner marca a los efectos de que nadie modifique lo que yo busco, lo que yo deseo como instalación. El otro punto también a tener en cuenta son los caños de descarga y ventilación. Recordemos la subsidiaria, como nacía el espacio que a partir del metro, por encima de cualquier artefacto, cómo se unía a nivel piso y cómo se une en el último piso. Es decir, en el último piso yo lo uno a esa cañería vertical subsidiaria que recorre todos los pisos e ingresa al caño de descarga y ventilación que sale, remata los 4 vías. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Por supuesto, lo que decimos que sea lo más claro posible. Es probable que alguno de los docentes pida, no sé, un detalle, porque el caso del edificio que les tocó a ustedes sea un salto en mi instalación. Entonces, vamos a hacer un detalle como está acá, les pido un detalle para que quede claro todo cómo se construye constructivamente, cómo se realiza. Después entra a terciar también
la recuperación de agua de lluvia, aguas recuperadas, es decir, el código de edificación, había una ley que establecía el código anterior, código de edificación anterior, la ley que recuperación de aguas de lluvia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a determinada altura, todas las aguas que provienen de mi edificio, yo las tengo que tomar y utilizar para limpieza de acera, estacionamiento, limpieza de piso, riego de jardines, lavado de pisos, etcétera, todo eso, ¿sí? La norma me está pidiendo que a partir, en nuestro caso, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a partir de los 2,60 m, yo tome esas aguas y realmente las capture en un pozo, por supuesto, en un tanque, como ven acá, así todas las aguas, también de balcones. Esto es un elemento, una cosa muy discutida, porque ahí es probable que también laven. Entonces, lo que yo estoy buscando es recuperar aguas lo más limpias posible. Si yo tengo aguas de lavado, evidentemente voy a tener que tener algún tratamiento. Pero la norma no tuvo ningún cuestionamiento al respecto y quedó plasmada así. Después, otras dificultades que podemos encontrar es si cuando hacemos un desagüe pluvial, tenemos que saber a dónde desaguamos. Ustedes van a encontrar en muchos edificios que tienen problemas serios porque las calles se inundan o tienen recorridos importantes, y los desagües que yo tengo de la parte superior, que no cantaría la cosa, producen, digamos, efecto de retroceso de esa cañería. Por eso conviene en la entrada, en este caso no se daría debido a la recuperación de agua de lluvia, pero en la entrada dejar en los primeros pisos que el desagüe de los balcones del primer y segundo piso, por lo menos, desagüen con otro caño de lluvias. Bien. Materiales. Vamos a pasar rápidamente, esto lo vieron un poco en la clase teórica, pero comunes son los plásticos, donde tienen el polipropileno, que es un material. Lo que tienen que tener en cuenta con los materiales es que además no propaguen fuego, ni sean ignífugos, ¿sí? Entonces deben cumplir esa característica, pues son un elemento. Los plenos son elementos humeros o cosas para que el incendio de un piso pase a otro piso. Entonces es importante que la descomposición frente a un fuego de la cañería no provoque gases tóxicos. Fundamental. Eso, el polipropileno, el PVC, cumplirían esas condiciones. Las uniones, bueno, la común del polipropileno es el horrín, ¿sí? Tienen distintas formas de conectar, siempre a 45 grados, acompañando el fluido hidráulicamente, y las descargas verticales no llegan a ser a 90 grados, sino que tienen una pequeña pendiente para que yo en la planta pueda desarrollar el desagüe con la pendiente mínima. Si recordemos que los desagües son con pendiente mínima y pendiente máxima según el diámetro que corresponda. El PVC, o sea, la diferencia con el polipropileno, así a simple vista, es el color. Uno es marrón y otro es blanco. Pero la diferencia de unión está. Ambos tienen el sistema de horrín o de conexión, que es piga y enchufe, pero el PVC tiene la particularidad que yo lo puedo unir por pegamento. Con un pegamento y resuelvo el tema. El tema es que estas instalaciones, estas cañerías, se dilatan. Si yo el PVC lo uso con pegamento, tengo dos problemas. El primer problema es que si me equivoco, tengo que cortar y tirar todos los elementos donde cometí el error, ¿sí? El otro problema que tiene el PVC pegado es que tengo que en las verticales ponerle elementos de dilatación. Están contemplados, es decir, los fabricantes lo tienen, no hay ningún problema. Pero es algo que a tener en cuenta. El otro material que es resistente, que generalmente lo ponemos en zonas de relleno,
es el hierro fundido. El hierro fundido también se une, igual que el polipropileno del PVC, con espiga y enchufe. ¿Sí? Una de las formas. Se une por calafateado, es decir, espiga en la cabeza, la espiga se introduce, se coloca, se sella, se coloca, lo digo rápidamente porque difícilmente ustedes en la práctica lo vean realizar, se cuela plomo líquido, y con un elemento que es el calafate, que con el espesor del huevo del caño, se comprime. ¿Qué pasa cuando yo tengo que unir hierro fundido con plomo? Necesito un elemento de intersección, digamos, porque si yo pongo un plomo acá y pongo plomo y lo compacto, el plomo se abolla, ¿sí? Con lo cual voy a poner un cilindro, digamos, de bronce, que me permite calafatear sin ningún problema, y la unión del plomo en la parte superior, o en el costado, donde sea, que me permite soldar el plomo a ese. Con eso yo uní plomo con hierro fundido, ¿sí? Bien. Hoy en día, los caños de hierro fundido no tienen cabeza, así que son espiga-espiga, y yo lo uno con abrazadera, con una junta elastomérica que me permite unir no solamente el hierro fundido, entre el hierro fundido, cañería entre hierro fundido y hierro fundido, sino cañería entre hierro fundido y plástico. Pensemos que cuando yo resuelvo una azotea, ¿sí? Esa azotea tiene la membrana, se suelda, se pega, no lo puedo hacer con un elemento de polipropileno, un embudo de polipropileno o de PVC. Tengo que hacerlo con un elemento que me permita hacer esa tarea. Entonces, un embudo de hierro fundido. Pero como uno, ese embudo de hierro fundido con una cañería PVC, bueno, este es uno de los elementos que se utiliza generalmente. El otro elemento, el otro material es el latón. El latón no se usa mucho, digamos, pero lo único que permite el latón, cañería de latón, es de 40, de 38 y 60, es poder resolver mi núcleo de un baño, por ejemplo. Después la bajada tengo que resolver con otro material. Es importante también tener en cuenta, digamos, los diámetros con los cuales podemos trabajar según los materiales, las tapadas que requieren, ¿sí? Y por supuesto las pendientes, no solamente tapadas, sino las pendientes para cada uno de los materiales que utilicé. Bien. Esto es en grandes generalidades lo que podemos hacer, un proyecto de desagües de efluentes sanitarios en un edificio. Es una generalidad. Vamos ahora a la particularidad, que es el trabajo práctico 1 y 2, que son resolución de núcleo sanitario. En un núcleo sanitario, que en este es un núcleo sanitario público, vamos a encontrar inodoro pedestal, inodoro común, inodoro a la turca. Es decir, la diferencia del inodoro común a la turca, que el inodoro común está elevado. ¿Cuál es el problema de estos elementos? Que tanto el inodoro común y la turca son fijos, yo no puedo acceder. Y además, la parte del sifón que tengo que incorporar a la bacha, al elemento del sifón, al inodoro, tiene que llegar a un ramal directo, ¿sí? No puedo poner otro elemento si yo coloco mayor cañería, voy a tener que poner algo que me permita limpiar el tramo de cañería que puse, ¿sí? Bien, dentro de este núcleo sanitario, lo primero que dijimos, yo busco un pleno. Me encuentro con este pleno, ya acá está identificado dónde tengo el caño de descarga de ventilación, dónde tengo el caño de lluvia, la bajada de agua fría en este caso, y los distintos núcleos sanitarios. Artefactos sanitarios. Mingitorio, pileta del lavatorio, duchas, y todos los elementos. Bien. Entonces yo tengo que resolver en primera instancia, llegar a este punto. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Recordemos, cuando yo tenía un inodoro pedestal,
sea, directamente al caño de descarga y ventilación, 15 metros. A este no tengo problema porque podría resolverlo en menos de 15 metros, artefacto lo retiro e ingreso. ¿Sí? Esa sería una solución. Mientras que el inodoro a la turca o el inodoro común necesita un acceso. Si yo lo quiero desaguar directamente al caño de descarga y ventilación, tengo que tener un acceso. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos resolverlo lo más sencillo posible. ¿Sí? Dijimos, desagüe, sifón, accedo a la cañería. Yo tengo tomado estos dos ramales y yo quiero, de alguna manera, con una cañería que los toma, es decir, no agregué ningún pedazo de cañería, ningún tramo, nada de cañería, ningún tramo adicional al sifón, sino que puse el ramal. Entonces tengo que ir desaguar esto a mi caño de descarga y ventilación. Bien, con esto yo ya desaguo mis dos inodoros comunes a la turca sin ningún problema. Después tengo que desaguar este inodoro, ramal a 45, curva a 45, ingreso sin ningún problema. Y me resta esto. Con esto yo ya resolví mi problema principal. ¿Sí? Lo que yo voy a tratar de resolver lo más directo que me sea posible. ¿Sí? A partir de ahí, todos los elementos que artefactos sanitarios que aparecen tienen resolución, a mi criterio, secundaria. Entonces, ¿cuál es el conflicto primario que tengo? Los mingitorios. Orina, yo voy a tratar de desaguarlo lo antes posible. En general, se puede resolver los mingitorios a través de poner pileta de piso, 3 cada pileta de piso, y yo resuelvo el desagüe. La solución más sencilla, más fácil, es resolver que esos mingitorios desagüen directamente a canales impermeables, poner un desagüe y que me permita. Pero también tengo las duchas. Entonces, resuelvo la de cada 2 duchas, pongo una rejilla de piso, una pileta de piso, quiere decir que esto que es secundario pasa a poder desaguar primario, ¿sí? Y esto va directamente a este ramal. Cañería de 64. Bien. Estos dos directamente van al ramal de esta cañería de 64. Y los mingitorios que son primarios, una pileta de piso de 64 a ese ramal que desagua. Con esto yo tengo resuelto, digamos, el tema de los artefactos que me pueden producir mayor problema en el uso. Pensemos que las duchas tienen gran caudal de agua y los mingitorios el problema de cosas. Entonces, me queda resolver los lavatorios. ¿Sí? Cada 3 lavatorios yo puedo desaguar, en realidad pongo 9, puesto de a 3, pero digamos 3 lavatorios, una pileta de piso, ingreso secundario y desagüe. Lo mismo para el otro lado. Bien. Hasta acá yo resolví, digamos, mi desagüe. Ahora tengo que ver si cumple las reglas de ventilación. Es importante, lo más importante de la instalación para el funcionamiento son las reglas de ventilación. Tengo un caño de descarga de ventilación, quiere decir que este cañería vertical es de 100. Cumple lo de 100. Empezamos, la cantidad, la longitud, menos de 10 metros, menos de 15 metros, no tengo ninguna dificultad en cuanto a longitud. Ventilación. Supongamos que este es mi ramal de desagüe, podía recibir 2 de 100, ¿sí? 2 de 100, uno de 60 indirecto y otros directo, perdón, y otros 2 indirectos. Acá tengo otro más de 100, así que yo obligatoriamente tengo que ventilar este tramo para considerarlo ventilado, ¿sí? Este no tengo problema porque al ventilar a este extremo, esto ya con la longitud queda ventilado. ¿Se entendió? ¿Quedó claro?
Bien. Vamos al mismo ejemplo. A ver. Ya. Ramal acceso es igual a empalme acceso. Sí, ramal acceso es igual a empalme acceso. ¿Sí? ¿Por qué a las duchas no los unirías por debajo en lugar de hacerlas subir y luego bajar? No, las duchas se unen, en este caso son, no son mañanas, sino son cosas, se unen por debajo, porque el desagüe de las duchas es a nivel piso. ¿Sí? ¿A qué te referís con repetir lo último? Porque hay una pileta justo debajo de los inodoros. Ah, no lo dije, está bien. El inodoro común, se me pasó, tener razón. El inodoro común, lo que está requiriendo el reglamento recomienda colocar una pileta de piso para la limpieza de este sector. ¿Sí? Piense que acá hay materia fecal, ¿sí? En decomposición, el uso es público, con lo general no. Entonces yo para limpiar este recinto, ¿cómo hago si está elevado a 30 centímetros? ¿Sí? Tengo que sacarlo a la rejilla de piso de limpieza donde estén en el ámbito. Entonces, que es conveniente que en el mismo recinto lo resuelva. ¿Sí? En el caso de inodoro a la turca, no, porque lo que hago es desaguar, limpiar sobre el mismo que está al mismo nivel. ¿Sí? Lo de la ventilación, pero al ser abierto no ventila. Bueno, la ventilación, le explico si quieren nuevamente, que es por la cantidad. Hay un ramal más, por lo menos de 100, más lo de 63, por encima de lo requerido. Bien. Continúo. Un chat más. ¿Cierto? Mala mía, Fernando, no, porque hay un cierre hidráulico. Ah, Gonzalo, está bien, listo. Bien, gracias Gonzalo. Bien. Mismo concepto, vamos a resolver la misma planta, pero de otra manera. ¿Sí? Lo principal lo voy a resolver igual, de la misma manera. Este es mi conflicto. ¿Puedo resolver este conflicto de distinta manera? Bueno, acá aparece la pileta de piso por las condiciones de limpieza del local. ¿Sí? Bien, mi ingitorio. Entonces yo resolví toda la situación de donde tengo posibilidad de contaminación de una manera. ¿Sí? Todo primario desemboca en esta cañería. O sea que el uso de esto no tiene problemas con el uso de interferencia de otros. Y vamos a resolver de la misma manera el conflicto de esto. ¿Qué quiere decir? Mientras que acá, si se me obstruye esta cañería, pierdo todo. En esta cosa, si se obstruye, por lo menos esto queda utilizable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo único conflicto que yo tengo es que estoy atravesando un núcleo, un pleno. ¿Sí? Y ese pleno tiene que tener los elementos, la facilidad que yo pueda acceder a las cañerías cuando las tenga que mantener. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Continuamos. Planta baja. Yo llamo para colocar una cámara de inspección, digamos, todos los ejes de las cañerías tienen que converger a lo que es el baricentro. ¿Sí? Lo llamamos baricentro a fuerza, si lo entendemos nosotros claramente. Recordemos que la ubicación de la cámara de inspección me permitía de la mitad para allá ocupar y llegar con cañería. Bien, ¿cuál es mi conflicto? Ya lo hablamos, es la inodoro común, inodoro a turca. Tengo que tratar de desaguarlo a un elemento accesible. Quiere decir que el eje de la cañería del inodoro común al inodoro a turca me determina aproximadamente la conveniencia de dónde voy a ubicar en mi núcleo sanitario un elemento de acceso, que en este caso yo elijo una cámara de inspección. ¿Sí? Entonces, con eso yo tengo definido el desagüe de estos dos. Es decir, saco las dos tapas de la cámara de inspección, como lo explicó el ingeniero Martín Di Marco,
ingreso y puedo sustituir aguas arriba sin ninguna dificultad, sifón, inodoro común, inodoro a la turca, sin ningún problema. ¿Cómo resuelvo lo otro? También, acá se me genera una cañería principal, ¿sí? Con la pendiente, estamos en planta baja, lo que corresponde. Bien. Necesito este recinto limpiarlo con una pileta de piso 64 en este caso, ¿sí? Esta pileta de piso 64 es líquido. Es lavado, lo que sea. Entonces, cualquier elemento que vaya acá, yo puedo ingresar a la cámara de inspección a otro nivel de cómo ingresan las cañerías de 100. ¿Sí? Las cañerías estas de 100 van a ingresar, dijo el ingeniero Di Marco, que entre este punto y este punto tengo 5 centímetros. Así que las cañerías para hacer el cojinete van a ingresar ahí. Esta cañería que tiene agua ingresa en cualquier dirección. No tiene ningún conflicto. El otro problema es en el inodoro pedestal. Es decir, yo tengo que ingresar de manera tal de que físicamente pueda ingresar estas 3 cañerías. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, ingreso. Con esto yo ya resuelvo, digamos, estos 3 inodoros. Me queda este inodoro pedestal que va directamente a ramal. ¿Sí? Bien. El otro problema que tengo es el caño de descarga y ventilación que venía del piso superior. Piensen ustedes, y esto es importante, que este caño de descarga y ventilación descarga un piso, 2 pisos, 50 pisos, no sé los pisos que pueden descargar. Entonces tiene un caudal y una velocidad. Eso va a ingresar a una circulación de líquido. Imagínense que tengo 100 e ingreso de golpe. ¿Sí? Entonces, produzco un conflicto, obstrucciones y problemas hidráulicos. Entonces siempre tenemos que pensar hidráulicamente. Entonces lo trato de llevar lo más lejos posible para que pierda energía en el coso y las velocidades o los caudales más o menos se asimilen y puedan ingresar sin dificultad. Este es un elemento importante a tener en cuenta en las obras. Mingitorio, bueno, la misma solución que antes, de canaleta impermeable, pileta de piso y desagua sin ningún problema a la cañería. ¿Sí? Yo puedo desaguar lo que es líquido en cualquier dirección, ¿ven? Acá está en contracorriente, porque cae, digamos, sin ninguna dificultad. ¿Sí? El cojinete que se forma en la cámara está en este dibujo, es decir, ingreso y circulo, ingreso y circulo. Esto lo vamos a lograr si yo siempre utilicé el baricentro de ese rectángulo que es la cámara de inspección. ¿Sí? Acá son los pies donde yo apoyo, para poder desobstruir hacia un lado hacia otro, y esto también caen a distinta altura en la cámara de inspección y es líquido que, digamos, limpia. ¿Está claro? Bien. El otro elemento importante que un docente me señaló, Martín Viale, es el acceso. Es decir, yo tengo un acceso acá y el caño de descarga y ventilación en planta baja tiene que tener un acceso que me permita acceder a la cañería, que es obligatorio a 60 centímetros. Yo tengo que destapar y acceder. Piensen ustedes que tienen una curva, y van a ver que muchas veces esa curva está llena de material, desechos de obra, cuando la obra es nueva. Bien. Vamos a recordar el último, voy a tratar de ser breve porque esto ya lo vieron, ya está, las reglas, lo que hablábamos de las distancias máximas, esto en cuanto a un punto ventilado. Yo tengo mi boca de registro en el pavimento o en la vereda. Por ahí ingresa aire, circula, barre los gases de la cañería principal y te remata en un caño de descarga de ventilación, una ventilación de 100. ¿Sí? Entonces todos estos puntos que están acá están ventilados. Cualquier acceso que yo tenga, ¿sí? Que llegar, cualquier acceso, tiene que respetar, para considerarlo yo ventilado de ese tramo, tiene que respetar la distancia máxima. ¿Sí? Esa distancia máxima, o sea, tengo la cañería de 100, distancia máxima, los de 100 primarios, es decir, inodoro como los artefactos primarios, inodoro común, inodoro turca, inodoro todos ellos una distancia no mayor a 10 metros.
¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo, señor, usted no puede ir más allá porque los gases que se generan me van a producir algún problema hidráulico y yo necesito tenerlos controlados y que los gases lleguen y circulen en esta vía, ¿sí? Mientras que los secundarios directamente me da 15 metros. ¿Por qué? Por el mismo concepto. Es decir, los secundarios son aguas grises, aguas de una descomposición menor que las aguas negras, producen gases de descomposición, pero menor. Entonces me da una libertad hasta los 15 metros. Son la pileta cocina, pileta lavar, mingitorio, ¿sí? Bien. Esas son las distancias. Ahora nos queda los ramales, que es lo que vimos en el caso, en el ejemplo del TP1. Yo tengo un ramal, este punto ventilado, boca de registro ingresa aire, sale por el caño de descarga de ventilación, esto está ventilado. Entonces yo puedo acceder, boca registro, ventilación, perdón, al revés, acceder con una cañería de 100, menos de 10 metros, bien, está ventilado, no tengo ningún problema, ¿sí? La tercera regla me dice, usted puede llegar con 2 de 100 en forma directa. Entonces llego, circulo, 2 de 100 en forma directa, menor de 10 metros, bien, cumple. Uno indirecto de 63, ¿sí? O de 60, según el material, y 2 indirectos de 60. Esta es tal cual lo que dice en forma literal la norma, ¿sí? ¿Esto cuál es? Es la máxima generación de posibles gases que se pueden acumular por descomposición y considerar que este circuito funciona sin ningún problema y no requiere ventilación. Cualquier exceso a esto, yo necesito ventilación. Después habla de el doble. Dice, bueno, una de 100 lo considera 2 de 63, 64 y tiene los distintos ejemplos distintos. Van a ver que también hay algunos que no cumplen totalmente esto, siempre tienen una relación menor. Y es por la cuestión esta de ventilación. Así que cada caso particular hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Después está el tema de la subsidiaria, y es algo que quiero detenerme un poquito. Van a ver que la norma está en general desarrollada para edificios de 10 a 12 pisos máximo, que era en ese momento lo que se construía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces van a ver que los diámetros son de 100, el diámetro 110 en el caso del plástico, o la subsidiaria de 50, ¿sí? Pero la realidad es que no es ni tiene por qué ser de 50, ni tiene que ser de 100, puede ser mucho más, porque en realidad la subsidiaria lo que me está haciendo es evitar que, recordemos, yo tengo un émbolo de una descarga superior y un émbolo de este piso, y esos émbolos viajan a distintas velocidades de descarga y producen presiones o succiones en el núcleo sanitario de este piso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo evito? ¿Y eso qué provoca? Provoca que rompe mis sifones de cierres hidráulicos, con lo cual los olores empiezan a invadir el local, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo evito eso? Poniendo este ramal a presión atmosférica. Entonces, la presión o la succión toma aire de una cañería que recorre vertical todos los pisos y, digamos, evita este problema en mi núcleo sanitario. ¿Sí? ¿Está claro? No es ventilación, es solamente poner la cañería de ramal horizontal del piso a presión atmosférica. Pero no tiene por qué ser de 50 indefectiblemente. Cuando tenemos pisos 20, 30 pisos y desaguamos, las condiciones de manejo de la energía son distintas. Entonces, este diámetro, la expulsión, digamos, de ese aire de compresión o de gases de compresión o de succión, los diámetros están en función de esa relación, ¿sí? Lo mismo que el caño de descarga de ventilación, está en función del caudal que descarga, ¿sí? Bien. Por último,
los remates de ventilación. Es fundamental, digamos, los remates no afecten o contaminen el ambiente donde están las personas. Entonces, por encima de 2 metros, tanque de 50 centímetros, la ventilación del tanque de 50 centímetros, o azotea no accesible a 30 centímetros. Todas esas cuestiones hay que respetarlas. Bueno, con esto doy por terminada. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario que me quedé sin contestar? A ver. ¿Se queda alguna pregunta sin responder? Aprovecho. El desagüe del bidet va directo por piso, no va primero a pared, ¿verdad? Bueno, a ver, el bidet que generalmente como oculta, digamos, el desagüe, es agua vertical y llega a piso, no va a pared. En cambio, los lavatorios van a piso, a pared primero y después desagua. Lo mismo los mingitorios, descargan a pared y después a piso. Bueno, el tema de ventilación es un tema que escapa en desagües pluviales, es un tema que escapa al alcance de la IOC 1, instalaciones de obras civiles 1. Pero conceptualmente, en edificios de altura, en general, donde el desagüe de superficie es importante, a lo mismo que los desagües cloacales, van a ver que las instalaciones requieren de alivios. Es decir, cuando yo estoy descargando toda esa agua que contiene, digamos, la azotea y baja a una velocidad importante y se encuentra con la descarga de los balcones, evidentemente va a tender, cuando hay un desagüe de un balcón y ese balcón es importante, va a tender a entorpecer ese conflicto. ¿Sí? Imaginen una descarga hidráulica con energía y tengo un costado, recibo otro desagüe. Ese conflicto hace que el balcón termine inundando o no desaguando o teniendo problemas. Entonces se coloca los desagües, lo mismo que la subsidiaria, no son ventilaciones, sino son colocar a presión atmosférica y en forma de aliviar y de modificar estas energías que van circulando, y bueno, se resuelve. Eso es tomado de un gráfico de un edificio que tiene cierta altura, entonces, bueno, pareció eso. Me parece importante que se haya fijado en ese detalle. Lo mismo pasa con los desvíos de la cañería. Es decir, imagínense, yo tengo agua y la descargo de 50 metros de altura, el codo que lo recibe abajo, que anda a buscarlo, no sé, no digo Japón, pero anda a buscarlo. Entonces, es importante reducir las energías de desagüe. Ustedes no lo van a tener porque los edificios de ustedes están dentro de, aparte es complejo, no es tan sencillo, no es difícil, pero porque conceptualmente son las mismas cuestiones que van a aprender en lo básico, es aplicar un poco más hidráulica. Los edificios de altura, las cañerías de desagües locales, tienen desvío cada tantos pisos, cada 20, 30 metros yo tengo que tener un desvío de la columna para aminorar o obtener algún elemento que me aminore la energía, ¿sí? Para poder desarrollarlo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿El desvío lo hacen con conductos A45? Sí. Los desvíos, lo conveniente es A45, ¿sí? Lo conveniente. O sea, hay desvíos que se hacen a 90, pero tenés que sujetar bien, digamos, el sistema, la unión que estás utilizando. No es tan fácil de resolverlo. ¿Sí? Entonces se hace generalmente a 45 porque acompaña, digamos, sin ningún problema.
pensemos otra vez otro elemento importante, el ruido. Si ustedes ponen un codo a 90, una curva que sería lo ideal, una curva a 90 que tiene mayor desarrollo, esa curva va a producir un ruido en ese piso. Entonces hay que aislarlo acústicamente también. Bueno, gráfico de sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, concluyendo.